revelado, como una empleada humilde transformó la vida del hijo de un millonario en 30 días. Sofía, madre soltera de 32 años, se desperezaba cada mañana con el peso del mundo en sus hombros. El esfuerzo físico de limpiar los lujosos hogares de aquel elegante barrio se sentía a cada paso. Sus manos callosas hablaban de sacrificio, pero su sonrisa siempre estaba ahí, escondiendo el dolor de una vida marcada por la lucha. Alejandro, su pequeño de 6 años, soñaba con ser ingeniero. La visión de su hijo brillando en una urdimbre de planes y futuros la mantenía en pie. Sin embargo, la realidad pulsaba en su pecho, recordándole que cada día estaba más lejos de ofrecerle eso. La opulencia que vivía a unos metros de su hogar era una burbuja inalcanzable. Mientras limpiaba y organizaba objetos que nunca tocaría en su vida, sentía la profunda soledad de aquellos que, a pesar de todo, tenían todo. Gabriel, el hijo del magnate más poderoso, era uno de ellos. Acostumbrado a que todo le fuera dado sin esfuerzo, su propio mundo era de cristal, frágil. La conversación era un lujo que no se permitía, sus encuentros parecían un juego de sombras en el que él no podía salir triunfante. Un malentendido lo llevó a caer de su pedestal, y esa tarde, mientras el sol caía en una mezcla de oro y neón, decidió pedir ayuda a la empleada. Sofía sintió un estremecimiento, una mezcla de angustia y curiosidad. Aceptar ayudarlo significaba abrir una puerta que no sabía si quería cruzar. Pero en su mirada, vio algo más que un joven acorralado, vio el reflejo de ella misma, perdida en travesías que nunca imaginó. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con sus días. Ahora entrelazados con Gabriel, el diálogo se convirtió en terapia. Las historias de sacrificio y sueños rotos se entrelazaron con la realidad sofocante del joven. Sofía, con su autenticidad, le mostraba el lado crudo de la vida. Gabinete tras gabinete, barrían el polvo de sus propias verdades. Pero también crecieron las preguntas en Gabriel. ¿Quién era el detrás de los sueños impuestos por su padre? Dudar de su legado lo llenaba de un malestar que no entendía. Cada día, la tensión crecía en su pecho. La presión de su padre, el magnate con sus expectativas irreales, era una sombra que lo seguía incluso en esos momentos compartidos. Gabriel necesitaba liberar su voz, pero las palabras se quedaban atascadas. Entre gestos involuntarios y miradas perdidas, las sombras de sus dilemas pasaban a ser más pesadas que cualquier responsabilidad familiar. La angustia le oprimía el pecho cuando pensaba en enfrentarse a su padre, al símbolo de todo lo que creía haber rechazado. ¿Cómo podría falto de valor despojarse de lo que siempre conoció? Un día, mientras escuchaba a Sofía hablar de su barrio y del futuro que deseaba para Alejandro, el deseo de actuar se encendió en él. Pero, ¿qué sucedería al final? La cena familiar se aproximaba. Ante la mirada penetrante de su padre, Gabriel tendría que optar, seguir el camino trazado o atreverse a desafiarlo. Su corazón latía con esa incertidumbre, y con cada segundo que pasaba, la decisión se hacía más urgente. Todo iba convergiendo a un punto de no retorno. La opulencia del lugar contrastaba con la lucha que crecía en su interior, y en esa cena se jugaría más que un futuro, se jugaría su propia esencia. Gabriel se encontraba en la sala de su hogar, la opulencia a su alrededor parecía aplastarlo. Las paredes estaban adornadas con obras de arte que nunca le habían dicho nada, y la lámpara de cristal chisporroteaba con un brillo que se le antojaba vacío. Cada objeto, cada mueble, era un recordatorio de las expectativas que estaban colocadas sobre sus hombros, y la proximidad de la cena estaba convirtiendo en una tormenta su confusión interna. Mientras se preparaba, sus pensamientos giraban en torno a la decisión que se acercaba. Podía sentir el peso de su legado familiar, una carga que lo mantenía adherido al camino que su padre había trazado para él. La imagen de Sofía, con su sonrisa sincera y su historia de superación, empezaba a cobrar fuerza en su mente.
Había algo en su lucha que le daba fuerzas, algo en su autenticidad que le hacía cuestionar su propia existencia. Reflexionaba sobre cada conversación que habían tenido, sobre cómo había logrado abrirle los ojos. Pero todavía le faltaba el coraje para dar el paso que sabía que era necesario. La cena comenzó. Su padre, en su habitual papel de líder de la mesa, impuso un silencio que se sentía cómodo, pero a la vez sofocante. Gabriel miraba a su madre, quien sonreía con complacencia y miraba a su esposo. Hoy es un buen día para hablar sobre tu futuro, hijo. Esa frase, en mismo tono que siempre, resonó en su mente. Esa era la entrada que siempre había temido. ¿No sería acaso el momento de romper el ciclo? ¿Podría enfrentarse a su padre y afirmar lo que verdaderamente deseaba? Mientras su padre compartía orgullosamente la historia de su éxito, Gabriel sintió que la tensión crecía dentro de él. La voz de su padre se convertía en un eco lejano, y su propia voz interna se hacía más clara, empujándolo hacia adelante. En ese preciso instante, recordó las palabras de Sofía sobre la autenticidad y la valentía. Era justo entonces que la pregunta se hizo fuerte en su mente: ¿quién era yo realmente? Las miradas en la mesa comenzaron a dirigirse hacia él. Su madre, su padre, su hermana. Todos esperaban su respuesta. Gabriel respiró hondo. El aire era denso, pero su determinación comenzaba a fracturar ese peso. Papá, quiero hablar de lo que realmente quiero hacer con mi vida, se escuchó decir, su voz resonando pero con un temblor que traía consigo una mezcla de miedo y liberación. El rostro de su padre se transformó. La satisfacción se apagó y fue reemplazada por una sombra de sorpresa y furia. La opulencia se convirtió en una trampa, un escenario donde se desataba la batalla que había estado esperando. El momento de la verdad había llegado, y lo que pasara a continuación no solo definiría su relación con su padre, sino que también podría cambiar su destino. Gabriel sintió que su corazón latía con una nueva fuerza. Pasar de ser el hijo sumiso a ser el joven que cierra la brecha entre sus sueños e ilusiones, ahora se convirtió en su urgencia principal. Mientras la tensión llenaba el aire, una certeza emergía en su mente: un cambio debía ocurrir. Con cada mirada sorprendida, cada susurro que comenzaba a surgir entre los presentes, Gabriel se sentía más fuerte. En ese momento, no solo estaba desafiando a su padre, sino también sus propios límites. La cena se tornó un campo de batalla en la que luchar por su voz significaba luchar por su vida. Pero, aún así, una pregunta lo asaltaba: ¿podría soportar la caída de su mundo, el de cristal que había vivido hasta ahora? Las miradas cruzadas eran un mar de incertidumbre y responsabilidad. La confrontación que había anticipado comenzaba a materializarse, y el desenlace de aquel enfrentamiento ya no influiría solo en él. Era un nuevo capítulo, y a medida que la tensión aumentaba, Gabriel se percató de que el riesgo más grande era no actuar en absoluto. Las voces de quienes le rodeaban se desvanecían, y mientras las palabras finalmente brotaban de su boca, se dio cuenta de que a partir de ese instante, nada sería igual. Pero en su mente, la pregunta persistía. ¿Qué pasaría si su padre no lo aceptaba? El tiempo parecía detenerse mientras una nueva corriente de posibilidades se abría ante él. La sala se sumió en un silencio gélido, el tipo de quietud que precede a una tormenta. Gabriel sintió su corazón latir en sus sienes, una pulsación que resonaba con una mezcla de miedo y asombro. La mirada de su padre, que antes había sido una fuente de aprobación, ahora se convertía en un océano de desaprobación. Con cada segundo que pasaba, se sentía como un gladiador en la arena, enfrentando a un titán que había construido su propia vida a través del frío acero del convencionalismo. Su madre, que al principio había mantenido su mirada fija en la mesa, levantó la vista, y sus ojos reflejaron una mezcla de preocupación y confusión. Aquella cena, que hasta hace un momento parecía una opulenta celebración, se había transformado en un interrogatorio. Gabriel contempló los rostros de los que lo rodeaban, buscando apoyo en su hermana. Ella le sonrió levemente, una chispa de aliento en medio de la tormenta que se desataba. ¿Crees que esto es un juego, Gabriel? La voz de su padre cortó el aire. Este es el futuro que has heredado. Una oportunidad de hacer algo grande. ¿Por qué querrías desperdiciarlo? Las palabras de su padre lo hirieron, pero también lo impulsaron. Era un eco de la vida que siempre había estado huyendo.
Gabriel sabía, de manera visceral, que no quería seguir el mismo camino de su padre, lleno de expectativas ajenas. Luchando contra el mar de dudas que amenazaba con ahogarlo, se armó de valor. Porque no es mi futuro, papá. Es el tuyo. Yo soy más que un legado. Tengo mis propias pasiones, mis propios sueños. La resonancia de su voz crecía con cada palabra, cada frase se convertía en un ladrillo para construir el puente sobre el abismo que lo separaba. Las reacciones en la mesa fueron una mezcla de sorpresa y recriminación. La expresión de su padre se endureció aún más, como si cada palabra que salía de su boca fuera un ataque deliberado. Gabriel sintió la adrenalina correr por sus venas. Por primera vez, no solo estaba desafiando a su padre, sino también al miedo que había estado alojado en su pecho durante años. ¿Y qué sabes tú de valientes decisiones? Eres solo un niño que se siente perdido, le espetó su padre, violento. Un grito de enojo y frustración surgió de sus entrañas. Cada palabra era un recordatorio de las expectativas que había llevado demasiado tiempo en su espalda. Pero en lugar de ceder, Gabriel decidió mirar la situación desde una nueva perspectiva. ¿Quién sería él sin esas cadenas? Con eso en mente, una idea emergió. La conversación podría ser la puerta hacia un nuevo capítulo. Disculpa, pero quizás es hora de que empieces a escucharme. No lo estoy diciendo por enojo sino porque necesito que comprendas que yo no soy una extensión de tus ambiciones. Estoy aquí para buscar mi propio camino. Esa última afirmación resonó como un trueno en el aire pesado de inargumentable opulencia, las miradas eran un entrelazado de tensión. Gabriel notó que la ira de su padre comenzaba a mezclarse con algo más oscuro, la incertidumbre. En aquel instante, se dio cuenta de que no estaba solo. Sofía había hablado sobre el poder de la vulnerabilidad en la lucha por ser auténticos, había llegado el momento de transformar el dolor en acción. Recordó el deseo ardiente que había sentido al escuchar la historia de Sofía. Se había hecho fuerte al aceptar su verdad, y Gabriel estaba decidido a hacer lo mismo. Sin embargo, aun con su voz resonando con cierta claridad, sentía la fragilidad interna. ¿Qué haría si su padre no entendía la sinceridad de su lucha? Aún resonaba la frialdad de la cena, y el sudor comenzaba a acumularse en la base de su cuello. La calidez que había experimentado al hablar comenzó a evaporarse y el miedo acechaba de nuevo. Pero ahora sabía que no podía retroceder. Empujado por un torbellino de emociones, se planteó su próximo movimiento. Quiero un espacio para encontrar mi camino, y si eso significa alejarme de esta vida, que así sea. La mirada de su padre se endureció. Las palabras estaban cargadas de consecuencias. La cena se transformaba en más que una discusión familiar, se convertía en una prueba de donde caería la sombra de una decisión que cambiaría radicalmente su vida. Gabriel sabía que su vida estaba a punto de entrar en una etapa de incertidumbre emocional, pero también de descubrimiento. La necesidad de reafirmar su identidad era más fuerte que cualquier reacción dentro de esas 4 paredes de lujo. Y en ese exacto segundo, una idea brilló en su mente, ahora era el momento de actuar. La hora de la verdad se acercaba, y sus elecciones a partir de ahora tendrían más peso del que jamás había imaginado. Mientras su mirada se fijaba en su padre, un nuevo resplandor de determinación comenzaba a tomar forma. ¿Podría realmente dar el paso hacia la independencia, o el peso de la tradición lo mantendría esclavizado? La presión cargaba el aire, y la batalla no había hecho más que comenzar. Gabriel se adentró en la noche, con cada paso golpeando la acera fría como un eco del tumulto que había dejado atrás. Su mente estaba en ebullición, cada pensamiento un remolino de incertidumbre y anhelo. Había declarado su deseo de independencia, pero ahora, en la soledad de la calle vacía, la realidad de su decisión lo abrumaba. Sentía que había cruzado una línea, una frontera invisible que lo separaba de su familia y sus expectativas. La lucha interna se convirtió en una batalla de ideas que se golpeaban entre sí. La idea de alejarse de la vida que conocía le provocaba un frío que calaba hasta los huesos. Sin embargo, también había un ardor en su interior, un fuego nuevo que proporcionaba la calidez de la esperanza. Paseó por las calles de su barrio, un lugar que había estado lleno de familiaridad pero que ahora se sentía ajeno.
Cada casa parecía contar una historia de aspiraciones y realidades, de sueños que se habían convertido en sombras en los pasillos oscuros de la rutina. Gabriel había estado navegando en esas aguas turbias, siempre a la sombra de las decisiones de su padre, pero él no quería ser una historia más. Era el primer momento en que se permitía soñar en voz alta, por sí mismo. Durante mucho tiempo, había temido ser un apéndice de las ambiciones de otros, una figura decorativa en el gran esquema del éxito familiar. Esa noche, la resolución se transformó en un mantra: iba a descubrir quién era, no quién se esperaba que fuera. Gabriel recordó la conversación inspiradora que había tenido con Sofía. Había decidido cambiar su enfoque, en lugar de esperar que la vida le otorgara respuestas, iba a buscarlas por sí mismo. La próxima mañana iba a visitar el centro donde organizaban talleres creativos, un pequeño universo donde podía explorar sus pasiones. Al contemplar esa visión, sentía cómo la adrenalina empezaba a surcar su cuerpo, pudiendo casi saborear la libertad. A medida que pasaban los días, Gabriel se sumergió en esa búsqueda de autodescubrimiento. Participó en actividades que lo llevaron desde la pintura hasta el diseño gráfico, y cada experiencia nutría su creatividad. Las horas recogiendo suministros, trazando líneas en la tela, y esbozando ideas nuevas en un cuaderno se convirtieron en su altar personal. En esos momentos de creación, encontraba una voz que había estado callada por demasiado tiempo. Sin embargo, no todo eran rosas. El contacto con sus padres se tornó gélido. Las llamadas se volvieron escasas y las visitas, más tensas. Cada encuentro le recordaba lo que había dejado atrás, pero también lo entusiasmaron a seguir adelante. Tenía que encontrar la forma de amalgamar su nueva identidad con la figura de su familia. Era el dilema desgarrador que lo mantenía despierto por las noches: se trataba de renunciar a su pasado, o había una manera de reconciliar ambas partes de su vida. La presión de cada interacción se acumulaba, y Gabriel se vio obligado a confrontar el mensaje que su padre le había hecho eco en una de sus últimas cenas: el miedo a lo desconocido. Esos pensamientos lo asfixiaban. Emma, una de sus compañeras del taller, lo observaba a menudo, y un día le propuso colaborar en un proyecto artístico que abordara el tema de la identidad. Era una oportunidad, no solo para explorar su creatividad, sino también para poner en palabras su lucha interna. Al enfrentar su realidad a través del arte, podría encontrar su camino. Con cada trazo sobre la tela, los matices de su vida se iban revelando, y empezó a vislumbrar una forma de unificar su vida familiar y su voz personal. Sin embargo, el eco de su padre aún resonaba en su mente. La creciente ansiedad por la próxima reunión familiar lo oprimía. ¿Podría él, con su arte, abrir una puerta de comunicación, o se desvanecería en el abismo del silencio? La mezcla de emoción y incertidumbre lo envolvía mientras respiraba hondo. Estaba en el umbral de una revelación que podía cambiarlo todo. Gabriel no solo se enfrascaba en una búsqueda personal, sino que las decisiones que estaba tomando podrían ser el puente hacia una nueva relación con su familia, una en la que su voz resonara igual que las voces de su padre. A medida que se preparaba para la próxima reunión familiar, nuevas preguntas surgían en su mente: ¿podría su arte hablar por él? ¿Sería suficiente para sanar las viejas heridas y construir un nuevo camino juntos? La verdad era que la respuesta aceptada estaba a la vuelta de la esquina, pero aún pesaba la incertidumbre de cómo los otros reaccionarían. La batalla dentro de él continuaba, y cada hora que pasaba se sentía más cerca de descubrir las respuestas que tanto había anhelado. Sin embargo, también se preguntaba si realmente estaba preparado para lo que pudiera venir. La vida seguía empujándolo hacia adelante, y Gabriel se encontró al borde de una nueva transformación, donde el arte sería su voz y su vida, una obra en constante evolución. Gabriel sostuvo el pincel con firmeza, mientras su mente estallaba en un torbellino de pensamientos. La tela blanca frente a él representaba más que un simple lienzo, era el comienzo de una batalla personal, una manifestación de su búsqueda de identidad. Sin embargo, la presión de enfrentarse a su familia se cernía sobre él como una sombra persistente. Había asumido el reto de plasmar su esencia, pero en ese momento, se sentía dividido entre la libertad creativa y la necesidad de aceptación familiar. A medida que avanzaban los días, el proyecto con Emma fue tomando forma. Sus sesiones de trabajo se convirtieron en refugios donde cada color aplicado expresaba miedos y esperanzas.
Cada trazo era una liberación, un paso hacia la reconciliación con lo que había sido y lo que ansiaba ser. Pero, con cada avance, también enfrentaba la creciente ansiedad sobre la reunión familiar que se aproximaba. Las esperanzas de un diálogo fluido se mezclaban con el miedo del rechazo. A menudo, se detenía en los momentos más vulnerables, reflexionando sobre las últimas interacciones con sus padres. El silencio acechante después de sus palabras sobre arte había causado más heridas que consuelo, llenando el aire con un incomprensible abismo entre ellos. Aún así, nunca había dudado de su amor por sus progenitores, la lucha residía en cómo integrar esa devoción con su hambre de libertad. Los días en el taller se volvieron también un viaje hacia la autoconfianza. Gabriel comenzó a compartir sus dudas y emociones con Emma, quien a su vez, con su energía contagiosa, lo animó a explorar no solo su talento artístico, sino también su voz. En cada conversación, descubría que no estaba solo en su lucha, que su historia resonaba con las de otros. El arte, le enseñó Emma, podía ser un vehículo de comunicación para aquellos momentos que no se decían en voz alta. Era una herramienta de sanación, sin embargo, el dilema seguía acechando. Su mente se llenaba de imágenes de su padre esperando que siguiera sus pasos en el negocio familiar, de su madre sonriendo con aprobación, mientras él se enfrentaba al temor de decepcionarlos. Esa lucha interna se volvió un grito silencioso mientras practicaba frente al espejo, ensayando palabras que sentía inalcanzables. Papá, he decidido ser artista. ¿Cómo lo recibirían? ¿Con decepción o con apoyo? Una tarde, tras una jornada particularmente conmovedora en el taller, Gabriel sintió un impulso repentino. Decidió que era el momento de dar un paso crucial. Con el corazón en la mano, recogió los esbozos que había estado trabajando. Eran más que simples dibujos, cada uno representaba un dogma que había rechazado, un sueño que se había arriesgado a capturar. El día de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba. Gabriel se sintió como un tornado de emociones cuando entró por la puerta de casa. Sus padres estaban allí, sentados en el sofá, con miradas expectantes que lo hicieron dudar. Pero en ese instante, una voz interna, más fuerte que sus miedos, lo instó a seguir adelante, se plantó frente a ellos, el peso de su arte en la mano. Mientras avanzaba, lo que había comenzado como un proyecto se convirtió en el vehículo para liberar su voz. Cualquier titubeo se desvaneció al recordar las palabras de Emma, el arte encuentra la verdad de lo que no podemos decir. Entonces empezó a hablar, pero, como le sucedió tantas veces antes, el miedo lo paralizó en el momento clave, la habitación estaba en silencio, la tensión era palpable. Gabriel sabía que cada palabra era fundamental para la construcción de su nuevo camino. ¿Sería realmente el momento de encontrar una conexión genuina con sus padres? ¿Podría romper las cadenas que lo ataban a la expectativa ajena? La respuesta estaba a punto de revelarse, justo cuando su voz temblorosa y decidida iba por el camino que podría redefinir su existencia. Pero, en un giro inesperado, el teléfono sonó, interrumpiendo aquel momento crucial. ¿Qué habría sido de su declaración si ese pequeño dispositivo no hubiera interrumpido su nuevo comienzo? El sonido del teléfono resonó en la sala como un estruendo en medio de la tormenta silenciosa. Gabriel, momentáneamente desconectado de su valentía, sintió que la interrupción era un cruel recordatorio de su inseguridad. Sus padres intercambiaron miradas, cargadas de curiosidad y quizás de un leve alivio ante la ruptura del momento tenso. En su mente, la batalla entre la libertad y el cumplimiento de las expectativas continuaba ardiendo, una ráfaga de adrenalina lo invadió al ver cómo su madre se levantaba para atender la llamada. ¿Por qué ahora?, se preguntó. Realmente necesitaba ese momento, pero esa intrusión también fue la chispa que posiblemente encendería su necesidad de actuar. Mientras escuchaba a su madre al teléfono, sus pensamientos se agolpaban. Había recogido ya el coraje que le costó cultivar y no podía permitir que se evaporara tan fácilmente. Cruzó el umbral de su mente y decidió que había que aprovechar el momento. Los trazos de su arte no solo representaban lo que deseaba ser, sino también lo que podía llegar a ser, un vehículo para su autoexpresión y una vía para conectar con otros. Aquí estoy, en este instante, atrapado entre la aceptación y el rechazo, pero la verdad siempre apunta hacia adelante, se dijo. La llamada terminó y su madre volvió al sofá,
algo distraída, quizás decepcionada por la interrupción. Sin embargo, esa ligera alteración del ambiente lo reconectó con su propósito. Gabriel se comprometió a no delegar su valentía. Se volvió hacia ellos una vez más, esta vez con una decisión renovada y un soplo de confianza que irradiaba de su interior. Papá, mamá, comenzó, su voz firme, aunque su corazón tamborileaba con fuerza. He estado reflexionando mucho últimamente sobre lo que realmente quiero hacer con mi vida. La atención de ambos se centró en él, y la mirada en su padre se tornó inquisitiva, una mezcla de sorpresa y preocupación. Un campo de posibilidades se abría ante él, y a pesar del miedo, sintió que, incluso, había llegado a entender una parte de sí mismo que había estado oculta. Durante meses había pintado no solo en el lienzo, sino también en el papel de su propia historia. La pregunta ya no era si se atrevería a ser sincero, sino cómo podría trasladar todo ese sentimiento a su discurso. El diálogo fluyó mientras daba paso a su propia verdad. Cada palabra tenía el peso de sus emociones acumuladas. Habló de la influencia que Emma había tenido en su proceso, y cómo su arte no solo era una forma de comunicarse, sino un vehículo de entendimiento y conexión, una fuerza sanadora. A medida que hablaba, las inseguridades comenzaron a desvanecerse. Prosiguió describiendo sus sueños, su visión del futuro, un futuro en el que el arte y la autenticidad eran pilares. Sin embargo, al mirar a sus padres, vio las sombras de sus expectativas reflejadas en sus rostros. El silencio finalmente se asentó en la sala, cargado de una carga emocional compleja. Su madre abrió la boca, pero entonces su padre, desperezándose de la sorpresa, tomó la palabra. Gabriel, entiendo, inició con tono cauteloso. El corazón de Gabriel se detuvo en ese instante. Esa era la línea entre el debilitamiento y la liberación. Lo que siguió fue un torrente de palabras que lo llevaron a cuestionar la esencia de su relación familiar. De hecho, la conversación emergió como una exploración de su autenticidad, todo lo que había temido posiblemente cobrando vida con cada respuesta que ofrecieran sus padres. Pero él también se sintió compelido a plantear con firmeza cómo deseaba que los apoyaran en su viaje creativo. Sin embargo, había un giro en la conversación que lo llevó a un umbral que no había anticipado. Una revelación inesperada se dirigía hacia ellos, aumentando la tensión en la sala y alterando el rumbo de todo lo que había imaginado. ¿Qué otros secretos estaban por ser revelados en ese momento de verdad tan esperanzador y temeroso? Las palabras de su padre retumbarían en la habitación, más significativas de lo que Gabriel podría haber esperado. Gabriel contuvo el aliento. La atmósfera era tangible, casi eléctrica. Su padre inclinó ligeramente la cabeza, como si sopesara sus pensamientos antes de expresarlos. Las palabras, cuando llegaron, fueron una revelación que envolvió a Gabriel en un torbellino de emociones. Desde hace un tiempo, he estado considerando el futuro de la empresa, comenzó su padre, las líneas de su rostro más marcadas por el peso de esta conversación. He estado en contacto con alguien que puede aportarnos una nueva perspectiva, una persona que tiene experiencia en el arte y el marketing. En cierto sentido, ella podría ayudarte a ti también. Gabriel sintió que una mezcla indescifrable de miedo y emoción lo embargaba. Su mente viajaba a través de un laberinto de ideas. ¿Quería realmente esa ayuda? ¿Estaba listo para enfrentarse a lo desconocido, a alguien que podría ser una figura tan influyente en su vida como Emma? La perspectiva de trabajar con una nueva figura, una empleada humilde, sonaba imposible y fascinante a la vez. Su nombre es Verónica, continuó su padre. Ha logrado exitosamente transformar el enfoque de otras empresas, no solo económicas, sino en la forma de conectar con sus clientes, utilizando el arte para contar historias y crear experiencias. ¿Estás sugiriendo que colabore con ella? La bocanada de aire que trató de liberarse quedó atorada en su pecho. Sí, respondió su padre. Quiero que aproveches esta oportunidad. No solo por la empresa, sino también por ti. Piensa en lo que podrías aprender. Con cada palabra, la tensión de su madre aumentaba, sus ojos se posaron sobre Gabriel buscando respuestas. Tenía que aceptarlo, era una oportunidad que podría abrirle puertas, una forma de fusionar sus sueños con la realidad empresarial que tanto le costaba aceptar. Pero eso significaba ceder parte de su visión a otra persona.
Las corrientes de su creatividad se doblegarían ante la influencia de alguien más, la lucha interna parecía indomable. Necesitaba formalizar su decisión, pero el panorama que se dibujaba le resultaba desconcertante. Esa llamada había desatado mucho más que la conversación sobre su futuro, había abierto una puerta a un desafío imprevisto. ¿Sería capaz de trabajar junto a esta Verónica sin perderse en el proceso? Gabriel dejó que el silencio llenara la habitación mientras ponderaba su respuesta. La imagen de Emma apareció en su mente, su voz alentándole a ser valiente, a abrazar el riesgo. Creo que puede ser una buena idea, contestó finalmente, la decisión saliendo de su boca más como un susurro lleno de incertidumbre que como una declaración de confianza. Pero, se apresuró a añadir, necesito ser claro sobre cómo quiero que se integre mi voz en esto. No quiero que me distraigan de lo que realmente soy como artista. Su padre asintió, vislumbrando la necesidad de un equilibrio, mientras su madre esbozaba una sonrisa que reflejaba alivio y orgullo. Sin embargo, Gabriel no podía sacudirse la inquietud que se asentaba en su interior. Esa era solo una parte de la historia, un nuevo capítulo estaba a punto de empezar, pero la incertidumbre se expandía, haciéndolo cuestionar cada paso que daría hacia adelante. Esta decisión no es solo sobre lo que pueda aprender de Verónica, reflexionaba en silencio. Es también sobre cómo puedo mantenerme fiel a mí mismo mientras navego estas nuevas aguas. Cuando el silencio se despejaba, los rostros de sus padres mantenían un matiz de expectación. Sabía que debía estar preparado, algo dentro de él se movía, listo para emerger de la lucha entre la comodidad y el crecimiento. Entonces, cuando comenzamos, preguntó, y al hacerlo, un nuevo nivel de compromiso se despertaba dentro de él, pero antes de que las palabras acabaran de resonar, el teléfono volvió a sonar. No era su madre esta vez la que se levantó, sino Gabriel. Inmediatamente, un escalofrío de anticipación recorrió su cuerpo. ¿Quién podía ser y qué nueva revelación podría aportar a este momento ya tenso? Mientras respondía, la voz del otro lado resonó fuerte y clara, desafiando su valor y transformando una decisión personal en una urgencia vital que lo llevaría más lejos de lo que jamás había imaginado. Gabriel sintió como el pulso se aceleraba mientras la voz en el teléfono introducía un componente inesperado a su jornada. Al otro lado, una voz suave pero firme se presentó como Verónica. Aunque la conversación comenzaba de manera convencional, pronto tomó un curso que giraba alrededor de su propia historia, sus inquietudes y su futuro. Hola, Gabriel. He estado esperando poder hablar contigo, dijo Verónica, su tono equilibrando empatía y profesionalismo. Me han hablado de ti y me encantaría conocerte un poco más, entender tus inquietudes y cómo puedo ayudarte en esta colaboración. Las palabras de Verónica hacían eco en la mente de Gabriel, cada frase resonando como un eco de la incertidumbre que había estado sintiendo. Ella no solo era otra figura que vendría a imponer su visión, sino una aliada potencial. Sin embargo, no podía evitar la desconfianza que brotaba en lo más profundo de su yo interno. Gracias por comunicarte, respondió Gabriel, esforzándose por mantener la calma. Estoy ansioso por saber más sobre tu enfoque. Pero necesitaría entender mejor cómo planeas integrar tu método con mi visión artística. Verónica respiró hondo antes de continuar, y su voz, aunque profesional, se tornaba más cálida. Estoy aquí para amplificar tu voz, no a suprimirla. Antes de cualquier propuesta, quiero comprender tu proceso creativo. La colaboración debe ser un reflejo de quién eres y hacia dónde deseas llevar la empresa. ¿Te gustaría reunirte la próxima semana? La invitación a encontrarse cara a cara hizo que Gabriel se sintiera vulnerable. Mientras contemplaba la idea de una reunión, pensaba en su miedo a mostrar su inexperiencia y su deseo de ser validado. Sabía que la oportunidad de adquirir conocimientos era valiosa, pero el peso de las expectativas también se acercaba como una sombra. Sí, claro, respondió rápidamente, intentando controlar su nerviosismo. Podemos planear algo a mitad de la semana. A medida que la conversación avanzaba, Gabriel empezó a vislumbrar el potencial de la colaboración. Verónica compartió experiencias pasadas donde el arte había transformado empresas en su mensaje, en su conexión con el público.
Sus palabras pintaban un futuro que, aunque incierto, le ofrecía la promesa de un crecimiento mutuo. Después de colgar, Gabriel se sentó en su escritorio, sumido en la reflexión. Con cada idea que surgía, cada fragmento de la conversación resonaba en su mente como un latido de posibilidad. Gabriela no solo era un recurso, podría convertirse en un catalizador de su propia evolución. Sin embargo, la duda persistía, ¿sería capaz de mantener su autenticidad? En las siguientes horas, decidió esbozar sus pensamientos en un cuaderno. Escribir se había convertido en su forma de diálogo interno, un espacio donde podía afinar sus inquietudes, describiendo su arte y lo que significaba para él. Al plasmar palabras sobre el papel, la claridad comenzaba a formar un hilo en medio de la confusión. Gabriel creó un esquema que reflejaba sus metas: fusionar el arte con el marketing, contar historias auténticas a través de su trabajo, mantener su esencia intacta. Pero también se dio cuenta de que debía preguntarse si estaba verdaderamente preparado para estos cambios. Estaba dispuesto a abrirse a nuevas ideas sin cerrarse a las suyas. A medida que el sol se escondía, la luz de su escritorio se encendió y su mente comenzó a maquinaciones que entrelazaban el futuro y el pasado. Se hallaba en una encrucijada, confrontando sus miedos mientras exploraba hasta donde estaba dispuesto a llegar. Esa noche, con el cuaderno a su lado, Gabriel sintió que en sus manos había un poder renovador, una herramienta capaz de desatar lo que creía oculto. Al día siguiente, una nueva emoción se adueñó de él. Estaba listo para esa reunión y, más importante aún, estaba listo para enfrentarse a sí mismo y a lo que eso podría significar. El pasado, aunque presente, no debería dictar su futuro. Sin embargo, justo cuando esa determinación comenzaba a consolidarse, un mensaje en su teléfono cambió el rumbo de sus pensamientos. Era de su padre y contenía un asunto delicado que requería ser abordado inmediatamente. La urgencia de esa notificación hizo que el corazón de Gabriel se detuviera un instante, llevándolo de vuelta a la incertidumbre. ¿Qué otra revelación le esperaba en su vida marcada por el riesgo y el crecimiento? El mensaje de su padre flotaba en la pantalla, cada palabra atrayendo su atención como un imán. Era conciso, pero la gravedad que emanaba de esas pocas frases era suficiente para encender alarmas en su mente. Gabriel, tenemos que hablar. Es urgente. Se trata de tus decisiones. Siento que están influenciando más de lo que imaginas. ¿Puedes venir a casa esta tarde? Apenas tuvo tiempo de asimilarlo antes de que la preocupación comenzara a invadir cada rincón de su mente. Las palabras de su padre traían consigo una historia que Gabriel conocía bien, una historia de expectativas y presiones que a menudo lo ahogaban. Las interacciones familiares eran un campo minado emocional, un lugar donde la búsqueda de validación y el miedo al fracaso se entrelazaban. La idea de la reunión con Verónica se desdibujó en su mente, reemplazada por la imagen de su padre en su oficina, una figura que siempre había tenido un dominio abrumador sobre él. Gabriel sintió una mezcla de frustración y resquemor. Estaba a punto de dar un paso hacia su crecimiento personal, y su padre parecía estar a punto de arruinarlo. Mientras se preparaba para el encuentro, decidió utilizar ese tiempo para reflexionar. Con el cuaderno abierto en su escritorio, comenzó a escribir sobre sus miedos y anhelos. En su búsqueda de autenticidad, la presión que sentía de su padre mezclada con la posible colaboración con Verónica se presentaba como un dilema importante. ¿Cómo podía navegar entre la voluntad de agradar a su padre y su auténtico deseo de explorar nuevas oportunidades? Escribió sobre cómo su padre siempre había anhelado una imagen perfecta para él, un artista comercial, un creador que hallara éxito en el mundo corporativo. Pero, ¿y si ser un artista genuino significaba abandonar esa imagen? La pregunta lo llevó a una nueva realización sobre sí mismo: el camino de la autenticidad no siempre se alinea con las expectativas ajenas. Con esta nueva perspectiva en mente, se sintió más decidido. No iba a permitir que el miedo lo atara a un pasado que no le pertenecía. La llamada de Verónica había sido un destello de esperanza, una forma de explorar lo que verdaderamente significaba para él crear. Era una oportunidad que no podía rechazar, ni permitir que su padre minara. Al llegar a casa, la tensión entre ellos se palpaba en el aire. Su padre estaba sentado en el sofá, la expresión seria en su rostro inmutable. Gabriel tomó una respiración profunda antes de hablar. ¿Qué es lo que te preocupa, papá?
Su voz era un equilibrio entre la curiosidad y la defensa, un intento de abrir el camino a la comunicación sin confrontación. Gabriel, he notado que te estás alejando un poco de la vida que hemos planeado para ti. He oído de tus planes con esa tal Verónica, contestó su padre, la preocupación evidente en su tono. No quiero que cometas errores que puedan perjudicar tu reputación. Gabriel sintió como una oleada de emociones lo envolvía. Esa conversación podría ser el catalizador de todos sus cambios o podría sumergirlo nuevamente en el caos de la incertidumbre. Era el momento de demostrar que su deseo de crecer no era un síntoma de rebeldía, sino un camino hacia la autenticidad. Lo que quiero hacer con Verónica es explorar algo nuevo y genuino. No estoy despreciando tu legado, papá. Estoy tratando de construir mi propio camino, replicó Gabriel, su voz firme pero compasiva. ¿No deberías estar orgulloso de que quiera tomar las riendas de mi propio destino? El silencio que siguió fue penetrante. Gabriel podía ver las emociones luchando en el rostro de su padre. Era el instante donde quizás, por primera vez, las expectativas podrían comenzar a ceder ante la necesidad de comprensión. Sin embargo, en medio de esta confrontación, una verdad inquietante se apoderó de Gabriel. El miedo a no ser suficiente no solo era herencia de su padre, sino también un monstruo que había cultivado en su interior. El camino hacia su autenticidad y su reunión con Verónica estaba marcado por la necesidad de enfrentar estos fantasmas. Mientras su padre comenzaba a responder, Gabriel se dio cuenta de que no solo se jugaba su futuro profesional, sino también una redefinición personal de quién era y quién quería ser. Gabriel, al final del día, solo quiero lo mejor para ti, continuó su padre. Las palabras se colaron en su mente, pero la conversación aún no terminaba. ¿Qué nuevos dilemas se presentarían ahora entre su deseo de crecimiento y las expectativas de su padre? ¿Estaría preparado para arriesgarlo todo a medida que se acercaba la reunión con Verónica, buscando su autenticidad en un mundo que parecía amenazar con aplastarla? Gabriel respiró hondo, reconociendo que el momento que había temido durante tanto tiempo había llegado. De pie frente a su padre, sintió el peso de las expectativas familiares y la urgencia de la decisión que tendría que tomar. Era hora de romper con las limitaciones que las voces del pasado habían impuesto sobre él. La emergencia de su autenticidad requería que se abriera a sí mismo. Papá, entiendo que te preocupes por mí, pero también necesito que comprendas algo importante. No puedo seguir el camino que has trazado para mí si eso significa negarme a ser quien soy realmente. He decidido explorar el arte, pero esta vez, mi forma de hacerlo. No deseo ser solo el hijo del magnate, quiero ser quien realmente soy, articuló Gabriel, su voz resonando con una naturalidad que incluso lo sorprendía. La mirada de su padre se suavizó levemente, aunque aún había reticencia. Gabriel notó que su propio voto de confianza comenzaba a disolver la barrera de miedo en el ambiente. La tensión en la sala se tornó palpable, como si una nueva dirección estuviera a punto de manifestarse. Tu voz es valiosa, Gabriel. Pero te pido que no pierdas la perspectiva de lo que hemos construido, respondió su padre con voz grave, intentando mantener un semblante de control sobre una conversación que parecía ir deslizándose hacia un terreno más abierto. Lo que hemos construido ha sido más sobre tus sueños que sobre los míos. Quiero hacer algo por mí, lo que sea que eso signifique. Quiero encontrar una forma de conectar mi arte con el mundo sin perderme a mí mismo en el camino. Esa oportunidad con Verónica me entusiasma, ella entiende lo que quiero expresar. Necesito tu apoyo para seguir mi camino, insistió Gabriel, su determinación impregnando cada palabra. Un silencio inquietante ocupó el espacio entre ellos mientras el padre procesaba el esfuerzo de Gabriel. Inicialmente, el cambio que su hijo proponía parecía amenazar la imagen de éxito que había cultivado durante años. Sin embargo, a medida que pasaron los minutos, el padre de Gabriel empezó a ver que su hijo ya no era el niño que solo se adaptaba a las expectativas. Había crecido, se había transformado, y su deseo de autenticidad brillaba más fuerte que la sombra de la opulencia que los rodeaba. Entiendo que este nuevo camino no es fácil, pero si realmente es lo que deseas, entonces cuenta conmigo. Quiero que encuentres tu voz, y si eso implica trabajar con Verónica, entonces haré todo lo posible para apoyarte, dijo su padre, el cambio en su tono indicando un momento de aceptación y transformación. Gabriel sintió un alivio instantáneo.
La carga que había llevado durante tanto tiempo parecía desvanecerse ante su propia realización y la validación de su padre. La voz que había luchado tanto por liberar estaba finalmente siendo escuchada. Gracias, papá. Esto significa todo para mí. Estoy dispuesto a mantener esta conversación abierta y trabajar juntos en la construcción de algo nuevo. Quiero ser un artista y también una parte integral de nuestra familia. Con un nuevo sentido de serenidad, Gabriel dio un paso atrás y tomó conciencia de cómo esas palabras habían cambiado su narrativa familiar. Se sintió en la cúspide de un cambio monumental, no solo a nivel personal, sino que su relación con su padre finalmente podría ser más que solo expectativas superpuestas. Con el paso de los días, la posibilidad de colaboración con Verónica se volvió más tangible. Gabriel comenzó a reunir sus ideas y esbozos, cada trazo en la tela simbolizaba un nuevo comienzo y una conexión más profunda con la esencia de lo que estaba destinado a ser. La ansiedad se transformó en emoción mientras se preparaba para la primera reunión con ella. A medida que avanzaba el tiempo, se volvió evidente que su arte no solo representaría sus sueños individuales, sino que podría llegar a ser el puente entre su vida familiar y sus aspiraciones personales. El día de la reunión, Gabriel entró al estudio de Verónica sintiendo un cosquilleo de anticipación. La conversación con ella fluyó con naturalidad, y la comprensión que rápidamente establecieron le permitió explorar sus ideas con plena libertad. Estoy aquí para ayudarte a que tu arte hable por sí mismo. El marketing adecuado puede amplificar tu voz sin diluir tu mensaje. Quiero que tú seas el protagonista de esta historia, afirmó Verónica, y las palabras resonaron profundamente en Gabriel. Con cada propuesta, con cada diseño, su confianza renacía. Aprendió a amalgamar su creatividad con estrategias que transformaban sus visiones en proyectos tangibles. No solo estaba creciendo como artista, también reconocía los poderes del compromiso y la colaboración, elementos que hasta ese momento habían sido ajenos para él. Unos meses después, en una velada íntima en casa, Gabriel se sintió distinto. Al observar a su familia, se dio cuenta de que había alcanzado una nueva dimensión en sus relaciones. La conversación fluía con facilidad, su padre ahora mostraba interés genuino por conocer más sobre su trabajo, y su madre sonreía con orgullo al ver cómo su hijo brillaba entre los colores de su pasión. El vínculo familiar que había sido tenso y lleno de expectativas ahora se presentaba como un espacio de apoyo y diálogo. Finalmente, Gabriel no solo había logrado mantener su autenticidad y explorar sus pasiones, sino que también había establecido lazos más profundos en su familia que nunca imaginó posibles. Se sintió completo al mirar hacia el futuro con confianza y convicción, sabiendo que había conquistado mucho más que su ruta profesional, había conquistado su identidad. Reconoció que enfrentar los desafíos era un viaje hacia la realización personal, y cada paso había sido fundamental para cimentar su verdadero camino. Gabriel no solo demostró que se puede encontrar la voz en medio del ruido de las expectativas, sino que había escrito un nuevo capítulo de su vida con la pluma de la autenticidad y el color de su arte. Así, Gabriel se convirtió en un símbolo de valentía para quienes, como él, luchan por ser escuchados y aceptados en su plena esencia. Ahora, no esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es el momento de mostrar su apoyo, necesitan suscribirse ahora.